Hola, hola, mis chismosos seriales. ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy aquí lista para traerles la dosis más jugosa de farándula turca, y hoy tenemos carnaza de la buena, de esa que nos encanta, de esa que nos hace hervir la sangre. Prepárense un cafecito, relájense y pónganse cómodos porque hoy vamos a diseccionar cada pequeño detalle de lo que pudo haber pasado entre Hande Erçel y Kerem Bürsin después de esos premios que nos tuvieron a todos al borde del asiento. Ya saben, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Las cámaras enfocando, los rumores volando y nosotros, aquí, como detectives de corazones rotos, tratando de descifrar cada mirada, cada gesto, cada microexpresión. ¿Se saludaron? ¿Se ignoraron? ¿Hubo algún tipo de interacción fuera de cámaras? Eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy. Vamos a analizar las pistas, las teorías y, por supuesto, los chismecitos que andan circulando por las redes. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama turco que tanto nos apasiona, déjenme recordarles que si son tan adictos al chisme como yo, no se olviden de suscribirse al canal. Aquí encontrarán lo último sobre sus estrellas turcas favoritas, análisis de series, entrevistas traducidas y, por supuesto, mucho chismecito. Así que ya saben, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y ahora sí, vamos al grano. Bien, pongámonos en contexto. Los premios. Esos premios donde Hande y Kerem coincidieron y donde, según los rumores, la tensión era tan palpable que hasta los camarógrafos sudaban frío. A ver, vamos a ser honestos, todos esperábamos una explosión, un reencuentro épico, una reconciliación digna de una telenovela. Pero la realidad, como suele suceder, fue mucho más discreta, o eso parece. Lo que sabemos con certeza es que ambos asistieron, ambos lucían espectaculares, y ambos trataron de mantener la distancia, al menos frente a las cámaras. Pero, ¿qué pasó detrás de bambalinas? ¿Qué sucedió después de que las luces se apagaron y los flashes dejaron de brillar? Aquí es donde empiezan las teorías. Una de las teorías más extendidas y debo decir, una de las que más me gustan, es que Hande, después de la ceremonia, tomó la iniciativa y llamó a Kerem. ¿Qué le dijo? Amigos míos, esa es la pregunta del millón. Algunos dicen que fue una llamada tensa, llena de reproches y reclamos. Otros, más optimistas, creen que fue un intento de acercamiento, una forma de limar asperezas y dejar el pasado atrás. Vamos a analizar estas posibilidades. Si la llamada fue tensa, podríamos imaginar a Hande expresando su frustración por la forma en que terminó su relación. Tal vez sintió que Kerem no luchó lo suficiente, o que las circunstancias los separaron injustamente. En este escenario, la llamada pudo haber sido un desahogo, una forma de liberar emociones reprimidas y poner fin a un capítulo doloroso. Podríamos imaginarla diciéndole algo como, necesitaba decirte esto, Kerem. Necesitaba entender por qué las cosas terminaron así. No quiero guardar rencor, pero necesitaba escucharte. Ahora, vamos al escenario más romántico, el que todos secretamente esperamos. Imaginemos a Hande llamando a Kerem, no para reprochar, sino para ofrecer una rama de olivo. Tal vez le dijo algo como, Kerem, sé que las cosas no terminaron bien entre nosotros, pero no puedo evitar sentir que todavía hay algo. Me gustaría que pudiéramos hablar, dejar el pasado atrás y ver si hay una posibilidad de reconstruir nuestra amistad, o incluso algo más. Ay, se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Pero seamos realistas, también existe una tercera posibilidad, una que es mucho más pragmática y menos dramática. Tal vez Hande simplemente llamó a Kerem para hablar sobre temas profesionales. Recordemos que ambos son figuras muy importantes en la industria del entretenimiento turco, y es posible que tengan proyectos en común o intereses compartidos. En este caso, la llamada pudo haber sido puramente laboral, una forma de mantener una relación cordial y seguir adelante con sus carreras. Quizás le dijo algo como, Kerem, tenía pensado un proyecto y me gustaría saber si estás interesado. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuál de estas teorías es la más probable? Honestamente, no lo sé. Y creo que nadie lo sabe con certeza, excepto Hande y Kerem. Pero basándonos en lo que hemos visto en el pasado, en su personalidad y en los rumores que circulan, yo me inclino a pensar que la llamada fue una combinación de las tres opciones. Creo que Hande, siendo una mujer fuerte e independiente, probablemente aprovechó la oportunidad para expresar sus sentimientos y aclarar cualquier malentendido.
Pero también creo que es lo suficientemente madura como para entender que la vida sigue, y que es importante mantener una relación cordial con Kerem, tanto a nivel personal como profesional. Además, no podemos olvidar que Ande está en una relación con Hakan Saban. Esta relación añade otra capa de complejidad a la situación. Si Ande llamó a Kerem, es probable que lo haya hecho con mucho cuidado y respeto hacia su pareja actual. No creo que Ande arriesgaría su relación con Hakan por un simple capricho. Otro factor importante a considerar es la reacción de Kerem. ¿Cómo respondió a la llamada de Ande? ¿Estaba receptivo a sus palabras? ¿Mostró interés en retomar la relación o en mantener una amistad? Lamentablemente no tenemos información concreta sobre esto. Pero basándonos en su personalidad, creo que Kerem habría sido educado y respetuoso, independientemente de sus sentimientos personales. Kerem siempre ha sido un caballero, y dudo que se comportara de manera grosera o desdeñosa con Ande. En definitiva, la llamada de Ande a Kerem es un misterio que probablemente nunca resolveremos por completo. Pero eso no impide que podamos especular, analizar y disfrutar de este drama turco que tanto nos apasiona. Y hablando de drama, no podemos ignorar el impacto que esta situación tiene en los fans de la pareja. Los fans de Anker, como se les conoce cariñosamente, siguen aferrados a la esperanza de una reconciliación. Para ellos, Ande y Kerem son la pareja perfecta, el alma gemela que está destinada a estar junta. Entiendo su ilusión, pero también creo que es importante ser realistas y aceptar que las cosas no siempre salen como queremos. Ande y Kerem tuvieron una relación hermosa, pero por alguna razón no funcionó. Y eso está bien. A veces las personas simplemente no están destinadas a estar juntas, por mucho que se amen. Lo importante es que ambos puedan seguir adelante con sus vidas y encontrar la felicidad, ya sea juntos o separados. Volviendo al tema principal, creo que la llamada de Ande a Kerem es un símbolo de madurez y crecimiento personal. Demuestra que ambos son capaces de superar el pasado y mantener una relación cordial, a pesar de las dificultades. Y eso, en mi opinión, es algo admirable. Ahora, antes de que me despidan por hablar demasiado, vamos a recapitular brevemente lo que hemos discutido hoy. Hemos explorado las posibles razones detrás de la llamada de Ande a Kerem después de los premios, analizando diferentes escenarios y teorías. Hemos considerado la posibilidad de una llamada tensa, un intento de reconciliación, una conversación profesional y una combinación de todas ellas. También hemos hablado sobre el impacto de esta situación en los fans de la pareja y la importancia de ser realistas y aceptar el pasado. En resumen, el misterio de la llamada de Ande a Kerem sigue sin resolverse, pero nos ha dado mucho de qué hablar y especular. Y eso, mis queridos chismosos, es lo que importa. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme una vez más en esta aventura chismosa. Espero que hayan disfrutado tanto como yo diseccionando cada detalle de este drama turco. Antes de despedirme, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes que le dijo Ande a Kerem? ¿Creen que hay una posibilidad de reconciliación? ¿O creen que es mejor que ambos sigan adelante con sus vidas por separado? Quiero saber sus opiniones, así que no se corten y déjenme sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos chismosos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos seriales. Les mando un beso enorme y que tengan un día lleno de chisme y alegría. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen. El chisme no termina aquí. Como sé que son unos verdaderos adictos a la farándula turca, vamos a profundizar un poco más en este enredo. Porque, seamos honestos, ¿quién puede resistirse a desmenuzar cada posible escenario y cada pequeño detalle que rodea a Hande Erçel y Kerem Bürsin? Para empezar, volvamos a los premios. La alfombra roja, los flashes, las entrevistas. Un verdadero campo de minas emocional para cualquier expareja. La presión de tener que interactuar frente a las cámaras, la incomodidad de cruzarse miradas furtivas, la lucha por mantener la compostura. Es un reality show en vivo y en directo. Según algunos testigos, la llegada de Hande a la alfombra roja fue un verdadero terremoto. Todos los ojos se posaron en ella, radiante en su vestido de diseñador.
Dicen que Kerem, que ya estaba allí, intentó disimular su reacción, pero fue en vano. Su mirada aparentemente se quedó clavada en Ande durante unos segundos que parecieron una eternidad. Después, durante la ceremonia, la estrategia de ambos fue clara: evitarse a toda costa. Pero claro, en un evento de estas características, es casi imposible no coincidir en algún momento. Dicen que se cruzaron en el backstage, cerca de los camerinos. No hubo saludo, ni siquiera un simple hola. Aparentemente ambos se limitaron a bajar la mirada y seguir su camino. Drama, drama, drama. Pero, ¿qué hay de los rumores de la llamada? Como les decía antes, esta es la teoría más jugosa. Según algunas fuentes cercanas a Ande, la actriz se sintió obligada a contactar a Kerem después de la ceremonia. Aparentemente sentía que había asuntos pendientes que necesitaban ser resueltos. Ahora profundicemos en las posibles razones detrás de esta necesidad de Ande. ¿Será que todavía siente algo por Kerem? ¿Será que se arrepiente de la forma en que terminó su relación? ¿O será simplemente que quiere cerrar ese capítulo de su vida de una vez por todas? Si nos ponemos en el plan de que Ande aún siente algo, podríamos imaginar una conversación cargada de nostalgia y arrepentimiento. Quizás le dijo algo como: Kerem, sé que ha pasado mucho tiempo, pero no puedo evitar pensar en nosotros. Éramos tan felices juntos. ¿Crees que podríamos volver a intentarlo? Uf, qué intensidad. Por otro lado, si Ande se arrepiente de la forma en que terminó su relación, podríamos imaginar una conversación llena de disculpas y remordimientos. Quizás le dijo algo como: Kerem, lo siento mucho por la forma en que terminé las cosas. Estaba confundida y asustada, y no supe cómo manejar la situación. Ojalá pudiera volver atrás y hacer las cosas de manera diferente. Un mar de lágrimas. Pero seamos realistas, también existe la posibilidad de que Ande simplemente quiera cerrar ese capítulo de su vida de una vez por todas. En este caso podríamos imaginar una conversación honesta y directa, pero sin dramas innecesarios. Quizás le dijo algo como: Kerem, necesitaba hablar contigo para dejar las cosas claras. No quiero que haya resentimientos ni malos entendidos entre nosotros. Quiero que ambos podamos seguir adelante con nuestras vidas y ser felices. Madurez ante todo. Y ahora, hablemos de Kerem. ¿Cómo habrá reaccionado a la llamada de Ande? ¿Estará abierto a una reconciliación? ¿O preferirá mantener la distancia y seguir su propio camino? Si Kerem está abierto a una reconciliación, podríamos imaginar una conversación llena de emoción y esperanza. Quizás le dijo algo como: Ande, yo también te he extrañado mucho. Siempre te he querido y nunca te he olvidado. Me encantaría que pudiéramos volver a intentarlo, pero necesito saber que esta vez será diferente. Un final feliz a la vista. Pero si Kerem prefiere mantener la distancia, podríamos imaginar una conversación fría y distante. Quizás le dijo algo como: Ande, aprecio que me hayas llamado, pero creo que es mejor que ambos sigamos adelante con nuestras vidas por separado. Ya no somos las mismas personas que éramos antes, y no creo que una reconciliación sea posible. Corazón roto. Claro, también existe la posibilidad de que Kerem se sienta confundido y dividido. Quizás le dijo algo como: Ande, no sé qué decirte. Todavía siento algo por ti, pero también estoy asustado de volver a salir lastimado. Necesito tiempo para pensar y aclarar mis sentimientos. La indecisión hecha persona. En definitiva, el misterio de la llamada de Ande a Kerem es un verdadero laberinto de emociones y posibilidades. Y mientras tanto nosotros, los chismosos seriales, seguiremos aquí analizando cada pista, cada rumor y cada teoría, con la esperanza de desentrañar este enigma amoroso. Que siga el chisme.